los tiempos finales. No creo que sea esto Podríamos el final. en realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Puedes escribir al sitio web www.shalomcr.com. Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos a un espacio más de comunidad virtual de servidores. Agradezco muchísimo a cada uno y cada una de quienes a esta hora, han decidido darnos el regalo de su compañía. Saludos a los que están en esta plataforma, como también saludos a los que nos están sintonizando en las redes sociales. Muchísimas gracias. Varias cositas antes de entrar, un par de anuncios, un par de comentarios para darle un poquito más de tiempo a los demás hermanos y hermanas que se sumen. Si esta es tu primera vez aquí en este espacio virtual, nada más quiero hacer énfasis en varias cosas. Existimos como una herramienta de acompañamiento pastoral desde nuestra iglesia aquí en Comunidad Cristiana Shalom en Fraijanes. Este es un espacio, bueno, no este en particular, pero ya por 10 años hemos venido celebrando conferencias de alto nivel teológico, inspiracional, con el ánimo de ver a la iglesia siendo la iglesia que Jesús soñó, un agente de transformación en su comunidad. Y por 10 años hemos hecho esto, pero bueno, este año, por las razones obvias, tuvimos que transicionar a esta modalidad virtual y realmente ha sido, por lo menos para nosotros, servirles la mesa, un verdadero honor, un privilegio. Ya con estas son alrededor de 35, 37 videoconferencias totalmente gratuitas. Aquí ninguno de los que están presentes paga absolutamente nada. Es un regalo de parte de nuestra iglesia a la comunidad virtual. Si usted desea seguir participando en estas conferencias, voy a estar escribiendo el correo, cómo tiene que hacerlo. Es una vez a la semana, algunas veces tenemos 2 eventos como el que esta semana vamos a tener. Pero bueno, si a usted le interesa participar, eso sí, valga la aclaración. Nosotros servimos la mesa y cada uno de ustedes en total madurez, de acuerdo a sus criterios, a su perspectiva teológica, hará la interiorización de lo que considera ayuda al ministerio que Dios le ha confiado o ejecutamos la premisa paulina, lo que no edifica, pues entonces lo separamos. Realmente hemos sido muy bendecidos con este espacio de la comunidad virtual de servidores. Ya hemos tenido que abrir un segundo grupo de WhatsApp porque hay mucha gente interesada. Ya sabe, si a usted le interesa, por favor, escriba el correo que le vamos a dar durante las transmisiones, pero esta transmisión para que lo haga. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería pasar una gráfica, pero voy a ver si lo hago al final. El día de mañana inicia un curso gratuito. No sé si alguien conoce al licenciado Alfredo Mora, es costarricense, tiene más de 40 años dedicado a trabajar con la niñez. Y nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando con la niñez. Nuestra niñez en todos los países está sufriendo el estar confinados en casas, no todas las casas con las condiciones, ¿verdad?, de espacio para que ellos puedan liberarse, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué es el trabajo pastoral de la iglesia frente a la niñez? Entonces, mañana este espacio, nuestra iglesia está facilitando un curso de cuatro semanas con una autoridad en el tema de la niñez. Totalmente gratuito. Nada más tienen que inscribirse en una página, al mismo correo que les voy a pasar. Usted dice, quiero participar en las conferencias, quiero participar en el taller que van a dar durante este mes. Invite a la gente de su iglesia, su ministerio, organizaciones que trabajan con niños. La iglesia tiene que desarrollar de manera responsable una pastoral
que ayude a la niñez a enfrentar todas estas crisis. Entonces, si a usted le interesa, por favor. Y algo que les quiero pedir, por favor, yo no puedo tomar sus números de teléfono, acá alguna gente los anota, pero lo que tienen que hacer, por favor, nada más es estar atentos al correo que les vamos a dar y ustedes mismos hacen todo el proceso. Mandan el correo diciendo queremos ser parte del curso y o en su defecto queremos seguir siendo parte de estas conferencias. Así es que yo les animo a que participen. Estos son recursos que efectivamente el reino de Dios nos está generando para poder servir de manera más relevante, de manera más efectiva. La otra cosa que les quiero anunciar por si les interesa. Este próximo viernes 4 de septiembre a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, cada país tendrá que hacer la gestión respectiva, la conversión. Vamos a tener un conversatorio y lo hemos titulado ¿Cerrarán las iglesias en tiempos de pospandemia? No sé si han visto un pronóstico, una estadística que salió en las últimas semanas en donde expertos aseguran que 20 al 5% de las iglesias vamos a cerrar en los primeros 5 o 6 meses post pandemia. Esto debido al enfriamiento espiritual, a la falta de conexión, a la falta de interés, etcétera, etcétera. Entonces, este espacio virtual ha invitado a 4 referentes que consideramos que tienen mucho que decir al continente y a usted, pastor. Hemos invitado a la pastora Noemí Márquez desde México, que es una persona que tiene vasta experiencia. Creo que algunos de acá, pues obviamente conocen a la pastora Noemí, es una gran referente. También he invitado al pastor Ricardo Castillo. Él es el presidente ejecutivo de Asambleas de Dios, la denominación más grande de Costa Rica, pero también es el presidente para Hispanoamérica de todas las iglesias de Asambleas de Dios y obviamente con una lectura de la labor eclesiástica del continente, por lo menos a lo que ellos refieren. También al pastor Juan Sarmiento, que trabaja para la iglesia presbiteriana con una cosmovisión global, porque han caminado por muchos países acompañando a pastores. Y también tenemos al pastor Irán Harris desde Panamá, que también es ejecutivo, ha trabajado con las iglesias de Panamá y otros países. Vamos a hablar acerca de esta realidad. ¿Cerrarán las iglesias en tiempos de post-pandemia? ¿Cuáles son los consejos prácticos que tenemos que incorporar como pastores para no ser parte de la estadística? Pero muy importante también, vamos a trabajar la resignificación del templo. La resignificación del templo. Y si volvemos al templo, bueno, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuáles son esas lecturas que tenemos que hacer en relación al templo? ¿Existe la iglesia para el templo, para el culto? ¿El culto define la iglesia o tenemos que hacer algunos replanteamientos? Así es que todo esto está preparado, reservado para ustedes, mis hermanos, puntualmente, una vez más. Si quiere ser parte de esta comunidad virtual donde no le cuesta nada, sí va a estar en un grupo, pero aquí están algunos, saben que no saturamos el grupo, nadie manda nada, tenemos que reducirlo porque si no salen las florcitas, hasta la flor de Guadalupe saldría por ahí seguramente, pero bueno, nada más es estrictamente para compartir los links, información de la comunidad virtual, así que no lo vamos a saturar. ¿Quiere ser parte del curso pastoral de la niñez? Tiene que escribir a lo que le voy a escribir a continuación, y si quiere ser parte de este conversatorio que vamos a tener el próximo viernes, ustedes son más que bienvenidos. Así es que para nosotros como iglesia es realmente una bendición el poder servirles a ustedes, poder servir la mesa sin ningún interés, solamente de que usted sea efectivo. Somos la única oportunidad que tiene Dios de impactar y cambiar nuestra sociedad a través del poder del evangelio, a partir del poder del evangelio de Jesús. Habiendo dicho esto, y ya con algunos que se nos han sumado en este espacio, como también en las redes sociales, quisiera presentarles al expositor de esta tarde. Ya está con nosotros el pastor Raimundo Ramírez, y debo agradecer muchísimo a esta colegiatura que tenemos en esta coyuntura relacional al pastor Tomás Morales, que fue
el que me linkeó con el pastor Raimundo. Creo que está por aquí, así que el pastor Raimundo, si usted gusta, habilita su cámara para que la gente que lo conoce le disfrute. Mira algunos detalles, es casado y me han dicho los chismes que tiene 3 mujeres, Tiene su esposa que se llama Rachel, tiene una de sus hijas que se llama Brenda, la otra se llama Aranza. Estas son las cosas que han llegado hasta aquí, pastor, para que usted vea todo lo que ha llegado. Me dicen que le gusta viajar también. Tiene 40 años como controlador de vuelos en el aeropuerto de Monterrey y en la Ciudad de México. Pero un detalle importante, que ha sabido subordinar su profesión a los intereses del reino de Dios, y para poder tener el título que tiene hoy de teología, llegó hasta el punto de pagarle horas a algunos para que le cubrieran, para usted poder sacar su grado teológico, para que de esa manera usted tuviera la bendición de poder servir al reino del Señor. Dice que le gusta comer muchísimo, esto nos han dicho también, y que es un gran tipazo, Esto viene de gente que a usted lo quiere mucho y le admira. Así es que, pastor Raimundo, bienvenido a la comunidad virtual de servidores. Yo personalmente, pastor Raimundo Ramos, sí, personalmente tengo mucha expectativa. Esta serie que acabamos de empezar aquí en la comunidad virtual de eclesialidades pospandémicas nos invita a reflexionar acerca de un tema tan importante como ese diálogo interreligioso, y una palabra que algunos han satanizado, el tema del ecumenismo. Pero aquí, este es un espacio abierto donde escuchamos voces. Y hoy, casualmente, daba una conferencia para otro espacio y decía que la espiritualidad se construye en la medida en que nos exponemos a otras espiritualidades y permitimos que otras realidades nos sigan revelando a ese Dios del cual nadie en este grupo, con todo respeto, tiene la verdad absoluta. Pastor Raimundo, adelante. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido una vez más a la comunidad virtual de servidores. Muchas gracias, Roy. Te agradezco y le agradezco a todos que estén aquí acompañándonos. Buenas tardes. Espero que esta conferencia sea de bendición para todos y sobre todo que sea edificante. Para ello quisiera comenzar compartiendo la pantalla para que podamos iniciar este diálogo, este trabajo, y le hemos titulado Eclesialidad Ecuménica y Diálogo Interreligioso. Lo vamos a abordar de una manera más académica también, y de lo que realmente está, y una cosa es ese abordaje y otro es el abordaje que se hace a nivel popular, que es el que demerita toda esta posición. Pero vamos para allá. Primeramente, el saludo de paz. Shalom. Y empiezo con eso porque precisamente ese saludo, esa paz, es la clave para iniciar un diálogo en este sentido. Es decir, el shalom, la paz bíblica, no es un término negativo, sino es positivo. No consiste en evitar algo, en este caso, conflictos. Esa no es la paz bíblica. La paz bíblica es una que provoca, que crea algo absolutamente nuevo. La armonía con todo cuanto nos rodea. Shalom quiere decir la recuperación de la plena armonía de los 4 ejes relacionales que se rompieron teológicamente en el texto, en el Génesis, cuando el hombre cayó y allí en el Edén, cayó en pecado. Entonces, se rompieron 4 ejes. El primer eje fue la relación de él con Dios, la relación con el otro, la relación con el cosmos y la relación consigo mismo. La relación con Dios se puede ver la ruptura cuando
él le tiene miedo y se esconde, la relación rota consigo mismo cuando él le da vergüenza mostrar su desnudez, y la relación con el cosmos se ve cuando está rota, cuando Dios finalmente le dice maldita sea la tierra por tu causa, y la relación con el otro cuando le echa la culpa a la pareja y le dice a Dios, la mujer que tú me diste. Todo eso, esos 4 ejes que se rompieron, que fue el shalom, la paz, solamente eran recuperables por el Mesías, por el Mesías. Y nosotros creemos como cristianos que Jesús ya hizo esa labor y gracias a él hemos recuperado a través de su vida y sacrificio el shalom. Y gracias a eso, hoy es posible que tengamos el shalom. Entonces, yo quise iniciar así porque lo que hoy más que nunca necesitamos como iglesias, como credos, como creyentes, como religiosos, como espirituales, como lo quieran ustedes decir, es que vivamos el shalom en sus 4 ejes, y los 4 están interrelacionados. No podemos cercenar uno y manejar los otros 3. Esto no era posible antes y con Jesucristo ya es posible. Bien, ¿qué es el ecumenismo entonces? El ecumenismo, me gusta esta definición porque hay muchas, es una actitud de la mente y del corazón que nos mueve a mirar a nuestros hermanos cristianos con respeto, comprensión y esperanza. Con respeto porque los reconocemos como hermanos en Cristo y los miramos como amigos más que como oponentes. Con comprensión porque buscamos las verdades divinas que compartimos en común, aunque reconozcamos honestamente las diferencias en la fe que hay entre nosotros. Y con esperanza porque eso nos hará crecer juntos en un más perfecto conocimiento y amor de Dios en Cristo. Y tenemos la esperanza de que podemos tener una mejor y armoniosa relación entre todos. Este término, ecumenismo, viene de la palabra oikos, griega, por cierto, y oikos quiere decir casa. Una casa que está habitada o poblada, más un lugar poblado, el pueblo donde se vive. Y la palabra, de ahí viene la palabra esa, oikos, viene la palabra eco, que hoy, por ejemplo, tenemos la palabra ecología, ecosistema, economía, todo eso viene de oikos. Pero el mene, porque se llama oikumene, esa es la palabra para ecumenismo, oikumene, esa palabra, el mene, le da el sentido participial, es decir, es un participio pasivo femenino que en otras palabras llanas sería como ponerle un ado, un ido al final o un lo al principio, es decir, el mundo habitado, la casa poblada, el mundo culturalizado, una tierra habitada. Esa es la oikumene. La oikumene es el mundo conocido, civilizado. Antiguamente se entendía como toda la tierra que había sido conquistada por Roma. Y todo el imperio romano era la oikumene. Entonces, para los primeros cristianos, la oikumene era el mundo entonces civilizado. Muy bien, ese es el punto inicial, etimológicamente hablando, y cabe decir que en la Biblia aparece 2 veces esta palabra, aparece en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en donde habla precisamente del mundo habitado del imperio. Así que es donde todos pueden vivir. Esa es la oikumene. Por eso se eligió este término. Desgraciadamente el término se ha malinterpretado, se ha satanizado, como dijo nuestro hermano Roy, y se le ha llenado de carga negativa. Y por eso hay que
redimir un poco el término, no solamente en el sentido etimológico, sino teológica y también históricamente. Ecumenismo es la superación de las divisiones, no de las diferencias. Eso es muy importante aclarar. Cuando estamos hablando de ecumenismo, estamos hablando de la relación entre las iglesias cristianas. Posteriormente voy a hablar del diálogo interreligioso, que trata del diálogo entre las diferentes religiones no cristianas con la cristiana. Pero ahorita estamos en el área, en este rubro que es el ecumenismo, y estamos tocando aspectos que tienen que ver con la iglesia cristiana. Y en la iglesia cristiana hay muchísimas iglesias. Tan solo en México hay 5,000 grupos o organizaciones, asociaciones religiosas registradas en la Secretaría de Gobernación. Y si le hacemos cuentas en cada país, pues vamos a sacar muchísimos. Entonces, hay una gran cantidad. Dentro de todas esas, la mayoría en México son cristianas, pero hay muchísimas. El ecumenismo busca centrarse no en las divisiones, ni siquiera incluso en las doctrinas. No se quiere centrar en las diferencias, sino en el servicio que puede unirnos. El servicio nos une, no nos divide. Ese principio es un principio que se aplicó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Porque ¿cómo podíamos unir, dijeron los europeos, a nuestros pueblos después de semejante experiencia terrible? Bueno, pues la manera de poder salir adelante, enfrentar esta crisis y toda esta devastación era uniéndose. ¿Cómo? A través del trabajo y del servicio. Entonces, el ecumenismo le apuesta a la unión a través del servicio. Porque las doctrinas nos dividen, pero el trabajo y los intereses por el planeta Tierra y por el ser humano, eso sí nos une. Emilio Castro fue uno de los directores o principales ecuménicos en la historia, sobre todo latinoamericano. Él planteaba que el ecumenismo es la confianza de que todos formamos parte de una única iglesia, pero no es de ninguna manera decir que todo está bien, que todo es igual. Es una búsqueda juntos de la verdad, es un espíritu. Y bueno, pues nosotros sabemos que eso no es ninguna tarea fácil. Muchos de nosotros estamos acostumbrados y hemos sido educados teológica y cristianamente, muchas de nuestras iglesias, a defender nuestra fe y ver al otro cristiano de denominación o iglesia diferente como un enemigo, como un equivocado, como una persona que está en el error, que no debemos de acercarnos ni a ellos ni dirigirnos prácticamente a la palabra en algunos casos. Pero esto se puede explicar históricamente en Latinoamérica, porque si vemos, en Latinoamérica, nosotros fuimos conquistados por ustedes saben, por los españoles, y en el caso, bueno, de Brasil y algunas pequeñas colonias por los brasileños, por los portugueses, pero los españoles y todos estos portugueses llegaron con la espada y la cruz para evangelizarnos. Nos impusieron una creencia, la creencia cristiana, católica, romana. Por un lado, mataban a nuestra gente, pero por otro lado nos enseñaban el evangelio. Entonces, esto fue un impacto muy fuerte para nuestros pueblos, trajo un colonialismo. De hecho, hoy existe algo que se llama la teología decolonial, que busca deconstruir todos estos colonialismos que aún perviven en nuestras iglesias incluso. Pero en fin, uno de ellos es precisamente el odio a lo diferente. Ellos, los españoles, y con esto estoy hablando históricamente, no es nada personal, ni mucho menos en contra
de ningún pueblo, enseñaron que la única manera de creer era como ellos decían. Aquellos que quisieran creer de otra manera se las verían con pues, los españoles, ¿verdad? Con el reino. Y bueno, pues esto provocó que aquellos disidentes también fueran perseguidos por la Inquisición, algo que nos dejó también esa experiencia. La Inquisición no permitió que hubiera ningún tipo de diferencia. Y entonces, en ese sentido, la intolerancia religiosa, nosotros la aprendimos desde ese tiempo. Eso es lo que nos enseñaron los conquistadores. Pero después, con el paso de los años, nuevas constituciones, a través de las independencias de los diferentes países y naciones de nuestro continente, que se fueron emancipando del Imperio Español, del Reino Español. Y bueno, pues todo esto trajo cierta libertad, pero aún así, la mayoría de los países mantuvo el catolicismo como única posibilidad de creer. Y también la imposibilidad de tener otra fe. Esto también siguió marcando históricamente a latinoamericano. Tendrían que venir las nuevas constituciones a través, sobre todo, de gobiernos liberales que buscaban separación de la Iglesia con el Estado, una mayor liberación del conservadurismo y del exacerbado catolicismo que existía en Latinoamérica, en los países de aquí, de nuestras naciones, de nuestro continente. Y bueno, pues gracias a esas constituciones surgieron también nuevas propuestas y surgió la libertad de culto, hasta que finalmente la libertad religiosa y la tolerancia se hizo manifiesta por escrito, al menos, en nuestros pueblos. Aún esto sigue siendo un problema. Sigue habiendo intolerancia en muchos lugares y eso le causa la muerte a muchas personas. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando históricamente una vivencia de intolerancia que no nos permite abrirnos. Cuando las iglesias protestantes llegan a Latinoamérica, son precisamente en el siglo XIX, principalmente, y en los diferentes países que se van dando en Latinoamérica, las iglesias protestantes, gracias también al esfuerzo de los diplomáticos que llegaban a tener debido a la liberación y a la independencia de los pueblos, ya de los españoles y de Portugal, pues embajadores, y estos embajadores eran extranjeros y traían otro tipo de credos, y así empezó todo. Y así empezaron a entrar nuevas propuestas. El ecumenismo no es una ocurrencia bien intencionada de los hombres, ni una feliz iniciativa de la Iglesia para adaptarse a los signos de los tiempos y desquitar así más abierta y dialogante, sino un encargo recibido del mismo Jesús que se vuelve a la vez exigencia para que el mundo cree. Y bueno, pues el ecumenismo no es algo en donde se trate solamente de meter una iniciativa. No es un plan diabólico de la Iglesia Católica como es lo que se nos ha manejado. De hecho, más adelante voy a comentar que la organización principal ecuménica en el mundo llamada Consejo Mundial de Iglesias, que es lo que rige o maneja, digamos así como las Naciones Unidas, a todas las iglesias afiliadas de muchísimos países del mundo, la Iglesia Católica no forma ni siquiera parte de ella. La cuestión de la Iglesia Católica se dio porque en los años 60, a principios de los años 60, con Juan XXIII, se realizó el histórico Concilio Vaticano II,
que vino a tratar de abrir a la Iglesia Católica de su conservadurismo. El ayornamiento también trató de abrirse a unos nuevos espacios y hacer una iglesia acorde a los signos de los tiempos, acorde a los nuevos desafíos. Y entre eso, ellos invitaron a su concilio a gente, a teólogos, protestantes y de otros credos. Esto, dentro del concilio, fue algo totalmente nuevo, muy diferente al Concilio Vaticano I, que fue muy conservador. En el segundo, se abrió totalmente. Ahí es a donde se propuso que hubiera mayor comunicación, mayor contacto con los hermanos separados, que así nos llamaron a las iglesias evangélicas. Después, a partir de eso, que mucha gente dijo, no, esto es un plan con maña, lo que quieren es hacernos católicos, esto es demoníaco, y lo peor que puede existir es el ecumenismo. Y esas cosas son las que salen en videos baratos de YouTube o de Internet, pero nada que ver. Una traición o venta de tus propias creencias por las que no son las tuyas tampoco es ecumenismo. El ecumenismo no pretende que tú cambies o nosotros cambiemos nuestras creencias por las del hermano de la otra iglesia. La idea, ciertamente, es que estemos más unidos en todo lo posible, pero eso no significa que tú vendas tus creencias y cambies tu forma de creer en pro de alguna iglesia que manipula, ¿sí?, lo que tan satanizado se ha llamado ecumenismo. Tampoco es querer todos exactamente lo mismo. No se trata de que todos creamos lo mismo. De hecho, en la diversidad está la riqueza del cristianismo. De hecho, en la diversidad, 1 Corintios 14, también Pablo nos lo muestra a través de la analogía del cuerpo. Pero antes de llegar a Pablo, me gustaría decir algo de Jesús. La visión jesuana sobre la comunión y la unidad entre nosotros. Yo creo que hay que ver a los demás como Jesús nos miraría. Esa debería de ser nuestra política o actitud. Podemos ver el ecumenismo como una célula, donde ella se tiene que dividir y finalmente hacer un cuerpo. Debemos de dejar de ver a la otra iglesia como enemiga. Nosotros nos hemos ido dividiendo, por no decir atomizando, como iglesias evangélicas, protestantes. La Iglesia Católica misma también se ha dividido. Y hay muchas iglesias orientales, hay muchas iglesias ortodoxas, la siria, la armenia, la copta, la griega, la melequita, la maronita, la armenia, la etíope, la griega. Bueno, son muchísimas. Y todas ellas también conviven en el Consejo Mundial de Iglesias con la iglesia protestante. Y como decía yo, pues la iglesia católica no está ahí. Solamente está como observadora. Entonces, nosotros, sobre todo los evangélicos, nos hemos atomizado, decía yo, porque de una iglesia sale otra y de esa otra se divide en otra y luego al rato ya se dividieron en otras dos. Y bueno, esto ha sido, según el gran sociólogo e historiador de la religión, Jean-Pierre Bastian, una atomización del protestantismo que, lejos de beneficiarnos, pues sí nos ha perjudicado en algún sentido. Pero lo que dijo Jesús aquí me parece clave. Te pido que todos ellos, en su oración, en Juan 17, te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, aquí está en juego
una cosa muy importante: el testimonio. Para que la gente, el mundo, y en este caso la ecumene, crea que tú me enviaste, que yo soy el Hijo de Dios, que esto viene de ti, y que de lo que se trata es que no seamos enemigos, sino seamos cristianos de un solo cuerpo, a pesar de nuestra diversidad y de nuestras diferencias. Este texto lo leí según la versión de Dios habla hoy. Y cómo no recordar a Jesús y la samaritana en Juan 4, del 3 al 24, que no voy a leer, pero ustedes seguramente conocen esa historia. Y se acuerdan de que Jesús se acerca a un pozo y bueno, pues Jesús, ya cerca del pozo, se encuentra con una samaritana, que es la persona de un pueblo totalmente excluido, menospreciado por los judíos. Ustedes recordarán que los judíos... Voy a regresar tantito. Ustedes recordarán que los judíos vinieron a formar la parte que originalmente tenía el reino del sur, porque Israel se dividió en reino del norte, reino del sur. El reino del norte fue invadido por los asirios, se lo llevaron a la Mesopotamia, y ahí pues tuvieron que habitar, y los asirios enviaron, como era su costumbre, a un grupo a habitar la parte del reino del norte, que entre ella estaba Samaria. Y la parte más norteña, como lo que después se convirtió en Galilea, no fue tanto habitada por los asirios. Entonces la mezcla se vino en la parte central del norte, que se conoció como el pueblo de Samaria. Y los samaritanos, debido a esta mezcla, fueron menospreciados por los del reino del sur, que fueron invadidos posteriormente por los babilonios, se los llevaron a Babilonia. Es la misma área prácticamente que la Asiria, pero años después. Pero ellos no dejaron babilonios en Israel, se llevaron a los judíos, por lo menos a la gente más prominente, y regresaron los judíos a Israel, a la parte del sur. Ellos se consideraron, porque como no se mezclaron, entre comillas, con los babilonios, menospreciaron a los mezclados del norte, porque ellos habían traicionado su fe. Pero en realidad esto no fue del todo así, porque siempre hubo mezclas de los hititas, del este, de los egipcios, de los cananeos, y eso lo podemos ver en el texto bíblico. Entonces, siempre este tipo de situaciones se hicieron presentes. Así que los samaritanos se volvieron un pueblo sumamente despreciable. Y debido a eso, nadie de los judíos del sur, que dicho sea de paso, se empezaron a llamar judíos a partir de Esdras, al regreso de Babilonia, ellos, cuando tenían que ir a Galilea, como es el caso de Jesús y sus discípulos, se bordeaba supuestamente, la idea era bordear Samaria y no pasar por ahí. Pero a Jesús, como no le interesaba este tipo de diferencias, él sí cruza Samaria. Y es entonces cuando se encuentra con esta mujer. Y lo que podemos sacar de esa, a nivel ecuménico, de esa historia, de ese relato, a Jesús no le importa el que la mujer sea de diferente tradición, raza, género y religión, porque para el judaísmo es otra religión. De hecho, hoy existen todavía los samaritanos en Israel y viven su fe de una manera diferente al judaísmo. Tienen su Torá, que se llama el Pentateuco samaritano. Tienen sus fiestas. Ellos no celebran las fiestas judías que nosotros conocemos. El Purín lo consideran pagano. Eso sí es una mezcla, dicen ellos. Lo jalaron de Persia. La palabra pur incluso es persa, no tiene nada que ver con el hebreo. Y entonces, ¿quién es el traidor? Dicen los samaritanos.
La cosa es que en esa tensión, Jesús, que conoce bien esa historia, cruza y no le importa. Y no le importa que esta mujer sea mujer para empezar, porque dialogar con una mujer era vetado y mal visto. Y luego, de religión diferente. Ellos adoran en una montaña que no es Sión, que no es Jerusalén, sino en Gerizim. Y en Gerizim, ustedes recordarán que ahí llegó Josué al cruzar el río Jordán en la conquista, según el texto bíblico, agarró las piedras que toma del río y los llevó y las puso en el monte Gerizim. Es un lugar sagrado para ellos, y enfrente del Gerizim está el monte Ebal, que también es otra montaña sagrada. Bueno, pues sabiendo todo esto y en ese ámbito, enfrente del monte Gerizim, ¿sí?, está Jesús con la samaritana y dialogando con ella. Eso es lo que es interesante. Jesús entabla diálogo con otra religión, con lo diferente, con una persona que no tiene las mismas creencias ni los mismos conceptos que él, ni siquiera para convencerla de que se vuelva como los judíos. Él es Galileo, ni siquiera vive en Galilea, pero en realidad él no le interesa convencerla de que sea judía. Él le va a hablar de una adoración diferente, de una agua de vida diferente. Jesús nunca menospreció ni condenó a la mujer, que era también descendiente de las tribus del norte y descendiente de Jacob, según el verso 12. Jesús, además, le pide ayuda, o sea, le pide ayuda al otro que no cree como él, ni cree como su pueblo, le pide agua. Y yo creo que todo esto tiene un significado interesante. Las diferencias no son dos montes ya, y esos dos montes representan dioses, tradiciones religiosas, que eso es lo que representa una montaña en la Biblia y en muchas religiones, porque la montaña es el lugar de contacto entre el cielo y la tierra, y el lugar más alto para encontrarse con Dios es a la cima de la montaña, y por eso ahí se da la transfiguración, por eso en una montaña también es el sermón del monte, también en una montaña es la entrega de la ley. La montaña siempre será un hito, un punto clave en la teología bíblica, por lo que representa. Y entonces, esos dos montes que están ahí, ya sea el de Sión, el de Ebal y el de Gerizim, o el de Sión, que es al que hace referencia el texto, y el de Gerizim, entre comillas, pensamos que son los montes que hace referencia porque no los nombra, y son totalmente diferentes, con tradiciones religiosas diferentes, con una creencia diferente. En el norte se creía en el dios El, y en el sur en Yahvé o Jehová. De ahí que el profeta Elías lleve impregnado, que es un profeta del norte, los dos nombres, El y Yahu, porque en hebreo Elías se dice Eliyahu. Entonces, todas estas historias las conocen muy bien ellos. Y a la samaritana les sorprende que se ponga a platicar con ella. Yo creo que les sorprende más que se ponga a platicar con ella por el hecho de ser mujer. Más bien les sorprende más que se ponga a platicar con ella porque es una samaritana. Eso está vedado. Pero Jesús rompe el esquema. Esta mujer que se llama Jutta Burglaf, profesora de teología y ecumenismo, dijo esta frase esta oración que me gusta, y dice: la esperada unidad no será un producto de nuestras fuerzas, sino un don que viene de lo alto. Su verdadero protagonista es el Espíritu Santo, quien nos conduce por los caminos que quiere hacia la madurez cristiana. Esto del ecumenismo en realidad es algo muy difícil. Solamente no puede ser por nuestros méritos y obras. Eso tiene que ser de verdad un don. Pero el don, como yo ya lo había dicho, nos lo ha regalado de entrada el Señor Jesús a través de su Shalom y de su Espíritu Santo. Por lo tanto, esto sí es posible. Y esto lo podemos ver en este texto. 1 Corintios 14, 12, 13 dice: el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros,
Es un solo cuerpo, así también Cristo y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Hay diversidad en la unidad. No podemos entender el ecumenismo como algo totalmente uniforme. Ahí se perdería, para mi gusto, el mismísimo espíritu ecuménico. La unidad en el espíritu, a esa sí podemos aspirar. Y de esa unidad, conforme va uno comprendiendo, experimentando y teniendo contacto con el diferente, se puede entonces encontrar nuevas perspectivas, nuevos horizontes. En el Antiguo Testamento tenemos un caso también, bueno, varios, pero este caso me interesa porque es el de Génesis 4, del 1 al 16, que nos narra precisamente el caso de Caín y Abel. Caín no puede soportar la diferencia. Eso es lo que podemos quedarnos con claridad. Eso nos queda claro después de leer el texto. Porque Caín, debido a que su hermano sí es aceptado en su ofrenda y él no lo puede soportar y decide matarlo. Caín ofrendó de lo que él tiene, que son sus animales, porque él es una persona nómada. Y, ese es Abel. Abel es el nómada. Pero Caín representa al sedentario. En el fondo, ese es el Sitzenleben o la situación de vida original que le da sentido a este texto. Lo que originó este texto es la diferencia que había entre los pueblos, o más bien las tribus sedentarias y las tribus o clanes nómadas en la tierra de Canaán. Debido a estas diferencias que entre ellos habían, empezó a haber luchas y también asesinatos entre ellos. Eso lo refleja el texto en el fondo, es la historia del texto en el fondo. Pero teológicamente es la historia de dos personas que no se llegaron a entender, más bien en el caso de Caín, y que no puede soportar la diferencia, no puede aceptar que el diferente en su adoración sea más aceptado que la suya, y Caín volvió al diferente en su enemigo y le hizo daño. Era su hermano y lo volvió su adversario. No, ¿qué digo su adversario? Su verdadero enemigo. La respuesta de Dios es: yo no estoy de acuerdo y yo no apruebo esa actitud. O sea, tú te enojas y hasta quieres matar al otro porque adora diferente, porque no es como tú, porque no cree como tú. Pues yo te digo que eso no es mi idea, no es mi propuesta, y menos la del Nuevo Testamento. El ecumenismo es como un río, no es un lago. Tiene diferentes ramales o brazos, pero sigue siendo el mismo río. A nosotros nos ha dado infinidad de iglesias cristianas. El espíritu se mueve de diferentes formas, pero es el mismo. Es no rechazar nada que sea santo y verdadero en las otras religiones. Y eso es algo que a veces perdemos la oportunidad de aprenderle a los otros de su riqueza, de las cosas buenas que los demás tienen, aunque no sea como nosotros. La tolerancia para poder vivir una eclesialidad ecuménica, pues sobre todo en estos tiempos y después en la pospandemia, la tolerancia se define como la voluntad de aceptar a alguien o algo, especialmente opiniones o comportamientos con los que no se está de acuerdo, o personas que no son como yo. La tolerancia religiosa, por lo tanto, puede definirse como la voluntad de aceptar a personas de diferentes religiones y comportamientos u opiniones religiosas con las que uno puede no estar de acuerdo,
es aceptar las diferencias como parte de la diversidad de la creación divina. ¿Por qué? Porque finalmente nadie podemos decir de manera soberbia que lo mío es lo máximo, lo mejor, lo único y lo perfecto. Eso no puede caber en nuestra visión cristiana. La intolerancia religiosa, creo que es contundente aquí Pablo, en Corintios 3, del 1 al 5, donde dice, yo hermanos no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Para Pablo, la intolerancia con los que son distintos de nosotros denota inmadurez y también denota división, porque las divisiones realmente se daban en la iglesia primitiva y no se podían sortear si no se tenía una teología sólida en Jesús. Porque aquí le podemos quitar yo soy de Pablo y pónganle yo soy bautista y yo soy de Apolos, yo soy pentecostal y yo soy, y así. ¿De cuál eres tú? La importancia que Jesús le da aquí, más bien Pablo le da aquí a la comunión, es clave. Con eso prácticamente empieza a trabajar su epístola. Lo más importante es que nosotros no nos dividamos. Si estamos ya en diferentes ramas del mismo río, pues respetemos los ramales, disfrutemos del río y vivamos lo que tenemos. La iglesia, en el caso de una eclesialidad férrea que se resiste al ecumenismo, pues las recomendaciones son que tomemos en cuenta que la iglesia no es solo el liderazgo y la organización. Las bases pueden ser ecuménicas. Es decir, que la gente, no solamente el liderazgo, puede ser el más ecuménico, más aún que el propio liderazgo. Y desde abajo, trabajar. Participar los interesados en las actividades ecuménicas. Si todos vamos participando, la iglesia se va metiendo también, los cambios se van dando desde las bases. Educar sobre el tema del que hay mucho desconocimiento. Habría que hablar de este tema, pero de una manera seria y no chabacana. Podemos empezar orando juntos y unos por otros. ¿Acaso no podemos orar por nuestro hermano, el que está en crisis, en necesidad, aunque él crea diferente? Paciencia, cordura, reconciliación, tolerancia y paz son las propuestas que podemos empezar a hacer. Y bueno, pues hay mucho camino por recorrer, pero ya Latinoamérica se ha caracterizado por ser un continente abierto al ecumenismo, sobre todo en los últimos tiempos. Hay algunas organizaciones ecuménicas en Latinoamérica. Está CETELA, por ejemplo, que no es otra cosa que la Comunidad de Educación Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña. En ella se conjuntan todas las instituciones teológicas para aportarse unas a otras en la educación cristiana y teológica en todo el continente americano. Bueno, más bien en el continente latinoamericano. La parte caribeña también se le agrega un espacio porque es muy importante
En el Caribe tenemos gran presencia evangélica. Y bueno, CLAI es otro Consejo Latinoamericano de Iglesias muy importante. El CLAI ahorita, en este tiempo ahora, ha dejado de funcionar, suspendió sus labores momentáneamente, pero ha sido clave en el trabajo ecuménico en Latinoamérica. Ahí conforman todas las iglesias ecuménicas latinoamericanas, ahí se integran para trabajar en pro del Evangelio y del bien común. La FTL, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, el CLADE, Congreso Latinoamericano de Evangelización, y bueno, pues todo esto siempre buscando el bien del continente, de la gente que vive en él, de la ecumene, y que Cristo sea el que reine en este continente. Por ello también se creó mundialmente lo que se conoce como el Consejo Mundial de Iglesias. Y bueno, el World Council Churches son precisamente la comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador según el testimonio de las Escrituras y procuran responder juntas a su vocación común. El CMI agrupa iglesias, denominaciones y comunidades de iglesias en más de 110 países y territorios de todo el mundo, que representan más de 560 millones de cristianos, incluidas la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, así como muchas iglesias unidas e independientes. Si bien la mayoría de las iglesias fundadoras del CMI eran europeas y norteamericanas, hoy la mayor parte están en África, Asia, el Caribe y en América Latina, Oriente Medio y el Pacífico. El CMI cuenta actualmente con 350 iglesias miembros. Y bueno, pues, ¿yo qué puedo decir con el Consejo Mundial de Iglesias, incluso con el caso de CETELA y otros organismos ecuménicos? Gracias a ellos, también se me permitió hacer estudios de posgrado en Israel, precisamente financiados y apoyados por iglesias ecuménicas como la Iglesia Luterana Sueca, que siempre se ha caracterizado por su interés en bendecir con educación a cristianos de diferentes países y de diferentes denominaciones. En nuestro caso, que somos tan poco conocidos, los sabatarios, y que es mi tradición, anabaptista, sabataria, ellos no tuvieron ningún empacho de decir, no, estos ni quien los conozca, iglesia legalista o judaica o quién sabe qué es, no lo aceptamos, totalmente a lo contrario. Siempre dispuestos, me dieron de verdad una gran bienvenida y fueron de gran bendición. Yo no tengo más que agradecer a este tipo de organismos ecuménicos la oportunidad de formación. Así que también el ecumenismo, para cerrar esta parte, se practica y es una cuestión práctica que no solamente queda en la teoría. O sea, el Consejo Mundial de Iglesias y estos organismos, parte del Consejo Mundial de Iglesias como CREAS, que es una organización latinoamericana, ¿sí?, luchan por la injusticia social, el cambio climático, la migración, la paz, la justicia de género. Entonces, tienen una serie de programas y fortalecen económicamente, con personal también, ayudan en diferentes partes de nuestro continente para traer mayores beneficios a los diferentes pueblos. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Roy, que está trabajando en Costa Rica y ha estado haciendo con los fondos recabados casas para mucha gente que vive en condiciones de marginación y no les importa si creen, si son católicos o sea, aquí esos beneficios van para todos. La justicia es parte del reino de Dios, la paz,
Y por eso el ecumenismo busca este tipo de acciones. O sea, no es algo teórico o que nada más le interesa unir en que todos creamos las mismas doctrinas. No, lo que le interesa es que nos unamos para luchar en el mundo por la injusticia, contra la injusticia, en favor de un mejor, una mejor ecología, de un mundo sustentable, en pro de los migrantes, buscando siempre la paz ante las guerras, sobre todo si son por causas religiosas, y luchando por la justicia de género, que así le llaman ellos a la cuestión de la teología feminista, porque pues ese término ha sido muy difícil de aceptar en las iglesias del Consejo Mundial. Y finalmente quiero decir algo breve sobre el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso no es más que, no es otra cosa que el diálogo que podemos establecer, ¿sí?, entre las diferentes religiones. Es decir, entre las diferentes religiones del mundo hay religiones misioneras y religiones no misioneras. Por decir algo, los judíos, el judaísmo, no le interesa misionar, entonces es una religión no misionera, pero el cristianismo sí. No obstante, tenemos algo muy interesante que se sucede, por ejemplo, en Israel, porque en Israel está prohibido evangelizar o tratar de convertir a otra persona. Entonces, ahí los misioneros, su función no es ir a tocar puertas o convencer judíos. Ahí la función es servir, y ahí entonces lo ecuménico viene a ser clave. Entonces, el diálogo es a nivel humano, donde hay una comunicación recíproca para alcanzar un fin común, una comunicación interpersonal, pero también hay una actitud de respeto y amistad que penetra o debería penetrar en todas las actividades. Este es el espíritu de diálogo. Y también es el conjunto de las relaciones religiosas positivas, constructivas, con personas y comunidades que tiendan a un conocimiento y enriquecimiento recíproco. Es también el elemento integrante de la misión. Se busca reconciliación, no convertir al Islam al cristianismo, ni viceversa. Por lo tanto, el diálogo interreligioso no es ecumenismo. O alguien podría decir críticamente, es un macroecumenismo, porque se extiende más allá de las fronteras del cristianismo. También es válido, pero hablando estrictamente hablando, no, el ecumenismo no es el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso va hacia las diferentes religiones. El Islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo. No busca convertir a la otra religión. El diálogo que está basado es en el amor y no es unilateral. Su misión es el diálogo con otras creencias. Su fin es el entendimiento mutuo, más que la unidad en la fe. Si ustedes ven, viene siendo el mismo espíritu que el ecumenismo. Quizá en el ecumenismo se busca un poco más de cercanía, efectivamente, porque somos cristianos todos, se supone. Y entonces ahí sí podemos entrar en mayor contacto y trabajar con mayor facilidad, entre comillas, pero resulta que a veces es más fácil trabajar aquí que trabajar en el ecumenismo. Y bueno, para entender un poquito más el diálogo interreligioso, les muestro esta analogía con un cuerpo humano, porque el diálogo de cabeza, si hacemos diálogo interreligioso a nivel cabeza, solamente será a nivel de reflexión teológica, entendernos en cuanto a nuestras creencias y prácticas. Pero si vamos un poco más allá, nuestro diálogo va a ser de corazón. Entonces, es un encuentro espiritual, es un encuentro profundo donde se comparten prácticas, experiencias espirituales. Es decir, podemos orar juntos, cantar juntos, aunque seamos de diferentes religiones, budistas, musulmanes o cristianos. Y el diálogo de manos, en este caso, sería la acción colaborativa. Es un diálogo interreligioso todavía mucho más profundo, en donde ya participamos todos, o la gran mayoría, en acciones sociales de paz, justicia, cuidado ecológico, etc. Diálogo, eso sería un diálogo verdadero de la vida. Actualmente en Israel existen todas estas partes del cuerpo en acción, y la mayoría llegan hasta las manos. Entonces, son un modelo
para nosotros. Interreligiosidad y ecumenismo en pandemia y pospandemia. 1. Podemos organizarnos para orar juntos, hoy más que nunca. 2. Unir fuerzas en la lucha por algún bien común. 3. Trabajar por nuestro vecindario o ciudad, independientemente de nuestros credos. 4. Unirnos para ayudar en hospitales. Aquí, por ejemplo, yo les puedo mencionar que el hospital principal en Israel, al este de Jerusalén, de cáncer para niños o cáncer en general, es de la Iglesia Luterana. Es el único hospital evangélico allí en Jerusalén, especialista en cáncer, para palestinos y solamente para palestinos. Entonces, se tienen que salir de Palestina. Belén está muy cerca de Jerusalén, pero es Palestina. Tienen que cruzar una frontera, un muro que los divide, y generalmente no les autorizan entrar a Israel, a los palestinos. Entonces, se tiene que pedir un permiso especial. Estas organizaciones interreligiosas y ecuménicas luchan y buscan y ayudan a esta gente, a los palestinos, sean musulmanes o sean cristianos, porque déjenme decirles que también hay cristianos palestinos, son árabes, pero son cristianos, y se nos olvida que también allí hay hermanos. Y entonces estos hospitales hacen ese servicio, mujeres ponen sus camionetas y tienen una organización muy bien hecha, de tal manera que entre musulmanas en Jerusalén, judías en Jerusalén y cristianas en Jerusalén ponen sus camionetas, van por los niños al muro, los recogen porque no dejan pasar a la madre más que al niño, y toman al niño y se lo llevan al hospital luterano para cáncer. Le dan su quimioterapia, esperan, hacen la función de madre, lo regresan a la camioneta y se lo llevan otra vez a Belén o a la frontera y se lo dan a su mamá. Eso es una acción ecuménico interreligiosa. Son acciones de bendición que están ayudando en Israel y en varias partes del mundo que están muy lejos de nosotros, muchas veces de nuestro mundo, que nosotros no vemos más que de división. Podemos unirnos también, incluso solo para cantar, unirnos para hacer una campaña de ayuda a sectores desfavorecidos, hacer un grupo de escucha para los que sufren. En Jerusalén existe uno que se llama el grupo de escucha. Déjenme, se los doy porque se llama 0202, porque esa es la clave helada en Israel. Entonces, ese es el grupo 0202, que solamente lo conforman judíos, musulmanes y cristianos para ayudar a los que sufren, escuchándoles sus problemas, dándoles consejería. También se pueden realizar conferencias o cursos con participación conjunta y ahí aprendemos todos, como lo que se está haciendo en este momento y en esta organización que amablemente Roy está liderando y de la cual ahora pues hemos sido también partícipes. Entonces, bueno, aquí les dejo esta foto en donde yo tuve oportunidad de participar en Jerusalén. Esta es la azotea del cenáculo, es decir, arriba del aposento alto donde Jesús tomó la cena con sus discípulos. Esta es la azotea. Jerusalén, ustedes la pueden ver al fondo, a la izquierda, y en esta azotea estamos reunidos musulmanes, cristianos y judíos. Y se reúnen una vez cada 3 semanas para orar y cantar. Y al final, la oración la hacemos por partes, porque los judíos se van a orar a una esquina, los musulmanes a otra y los cristianos a otra. ¿Por qué? Porque la forma de orar de cada uno es muy diferente. Entonces, pero al final sí se hace una oración conjunta. El musulmán tiene que arrodillarse, poner una especie de alfombrita, quitarse los zapatos, en fin, es todo un rito y tiene que dirigirse hacia la Meca, la oración, el estar orientado hacia ese lado. Entonces, este momento fue una experiencia maravillosa.
de diferentes países. Aquí hay representados de África, de Europa, de América Latina, de Asia, de todos los continentes estábamos ahí, y fue una experiencia increíble. En ese momento está hablando el del sombrerito, que es el musulmán, y al final de todo, para terminar, cada quien, un representante de la iglesia de la religión musulmana, un representante de la iglesia cristiana y una representante judía, hablaron de lo que era la felicidad y la alegría para el Islam, para el judaísmo y para el cristianismo. Fue algo muy bonito, y aquí entra una frase que me gustó mucho, que lo dijo el patriarca de Jerusalén, hasta la fecha es el patriarca ortodoxo de Jerusalén, que dijo: miren, la unidad sí se puede, porque en Jerusalén se ha podido. Si se puede en Jerusalén, se puede en cualquier parte del mundo. Y si se puede con musulmanes y se puede con judíos y cristianos, que no se podrá entre solamente los cristianos. Falta que lo creamos. Concluyo. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Ya dejé de compartir, según yo, ¿eh? Muchísimas gracias, hermano Raimundo, muchísimas gracias. Obviamente hay que desconfigurar, ¿verdad? Y interiorizar todo esto. Hay algunas preguntas. Mira la gente linda que está preguntando. Es muy fácil. Donde está su nombre en la parte de arriba, hay 3 puntitos. Usted señala ahí y levanta la mano, porque tenemos como 65 acá y hay varios también en las redes sociales y estamos leyendo absolutamente, queremos todo. Entonces, para hacerlo un poquito más ordenado, por favor, levantan la mano para las preguntas puntuales al pastor Raimundo. Déjeme ver si puedo leer algunas de las que están aquí, hermano. Dice, vamos a ver, alguien le pide que por favor amplíe. Carlos Humberto Sánchez dice, por favor, que el expositor amplíe más las recomendaciones. Creo que habla acerca de los cómo, ¿verdad? Crear toda esta propuesta que nos has dado. Y creo que también, vamos a ver, Carlos, si luego tengo otras más. Así es que no sé si querés ampliar un poquito, hermano Raimundo, acerca de estas recomendaciones, creo que prácticas, ¿verdad? Para caminar en... que damos es, bueno, que yo propongo en este caso, es la educación como parte clave de este proceso. Hay que educar a nuestra gente, a nuestras iglesias, a nuestros hermanos, porque hay mucho desconocimiento en este tema. Eso es definitivo. Y hay mucha confusión y también malos entendidos, y piensan que el hecho de buscar el ecumenismo es totalmente fuera de lo que Dios quiere, es algo terrible, ¿no? Entonces, las recomendaciones son, 1, educar y empezar a trabajar más, reflexionar más, abrir espacios sobre este tema, no solamente en nuestras iglesias, sino también recibir este tipo de información y enseñanza y reflexión en otros lugares, en otros espacios. Abrirse al diferente, ¿cómo? Teniendo en cuenta la visión de Jesús. Unirnos en proyectos. Y lo podemos hacer si no es que las partes altas de nuestra iglesia, que pudiera ser muy conservadora, por ejemplo, que los miembros, la base, empiece a trabajar. Y a lo mejor lo podemos empezar a hacer dentro de nuestra propia iglesia, yendo a ayudar a otros que como yo mencionaba el caso de Roy y su proyecto, ¿no?
armando conferencias como estas, invitando a otros expositores de diferentes denominaciones a que nos compartan, y como digo, enfatizando los aspectos no doctrinales, sino uniéndonos por el lado de las aportaciones, del servicio y de lo que podemos obtener de enriquecimiento, ¿no?, a través de los demás. Miren, les voy a poner un ejemplo breve. Hay eclesialidades ecuménicas indirectas muy poco consideradas entre nosotros. Por ejemplo, las versiones de la Biblia no son otra cosa más que un trabajo ecuménico, ¿sí?, sobre todo en algunas versiones. Ejemplo, La Dios habla hoy, que es un trabajo conjunto entre católicos y evangélicos de diferentes partes de toda América para realizar esa versión, y fue una gran bendición. Y la usamos y recibimos los beneficios de esa Biblia todos los que creemos, incluso que no somos ni siquiera, algunos ni siquiera aportamos algún traductor, ¿sí?, o algún consultor bíblico, simplemente estamos recibiendo de la bendición ecuménica. No podemos estar luchando contra algo que nos está trayendo bendición. Los organismos paraeclesiales, las Sociedades Bíblicas Unidas, es otro, y nosotros recibimos beneficios de eso. Los libros y comentarios cristianos que publicamos o compramos, si no publicamos, compramos en las librerías bíblicas, son también aportaciones de otras y de otros hermanos que creen diferente a nosotros. Las manifestaciones pro vida o marchas evangélicas por la libertad de culto u otras causas, también ahí sí nos unimos. A mí se me hace increíble que hasta se llegaron a unir muchas iglesias cristianas, hasta con católicos y con no sé quiénes más, con tal de desbaratar el gay, ¿no? Entonces, para eso sí estamos más que puestos. Pero ¿qué tal si luchamos porque ya dejen de lastimar y asesinar a las mujeres? Ahí sí ya cuesta más trabajo, ¿no? Y la alabanza, muchas de las alabanzas, himnos, estribillos que cantamos son aportaciones todas del mundo cristiano ecuménico. Entonces, hay que valorar todo esto, es una riqueza. Las escuelas teológicas, el conocimiento, las personas que han estudiado 30 años el libro de Génesis, son expertos en ese libro. Yo no puedo menospreciar eso, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todo lo que se tiene. Y entonces hay que empezar a cambiar eso poco a poco dentro de nuestras comunidades. Claro, y nada más para hacer un punto de afirmación a lo que dices, hermano Raimundo. Cuando empezamos nuestra iglesia aquí, esto no es hacer publicidad local, pero nada más como testimonio, la comunidad era recalcitrantemente católica. De hecho, todos los esfuerzos que los evangélicos hacían para colonizar la comunidad, lo repelía la comunidad con piedras, machetes, no querían nada. Y la forma en la que logramos entrar a esa comunidad fue a través de puntos de conexión en el servicio y la misión, recogiendo basura, haciéndoles paradas de buses, haciéndoles aceras. Y poco a poco la comunidad empezó a ver una comunidad de fe diferente que no venía a competir, que venía a ser complemento en aspectos de interés, de desarrollo y fortalecimiento comunitario. Entonces, soy defensor acérrimo de que ese punto de conexión misional abre los portillos para otras espiritualidades. Aquí está Germán Torres de Ecuador, que quiere hacerte una pregunta, y 2, 3 preguntas más y vamos cerrando para respetar el tiempo. Adelante, Germán. Gracias Roy, gracias por la invitación. Pastor Raimundo, qué riqueza en la exposición, muy bien, gracias por este espacio. Y pues durante la exposición tú mencionaste y dijiste no rechazar lo santo y verdadero en las otras religiones. Y mi pregunta es, ¿quién determina lo que es santo y verdadero? Si generalmente cada grupo religioso pretende ser dueño de la verdad y tener la llave al cielo. Entonces, ¿cómo determinamos eso? ¿Cómo llegamos a un punto medio para poder potenciar lo que estamos de acuerdo y respetar en lo que no estamos de acuerdo y avanzar en función de la evangelización a partir de un servicio más que de un discurso? Gracias y un abrazo, Roy. Qué chiva que participé del evento. Pura vida, hermano. Gracias. Ciertamente el terreno ya cuando entramos al terreno de
lo verdadero y de lo santo o lo bueno, pues ya podemos entrar hasta cierto punto a un terreno subjetivo. Estoy totalmente consciente de eso y por lo tanto no podemos asegurar que nos va a salir muy bien. Yo lo que quería decir con eso es que tratemos de aprovechar las cosas positivas que tiene cada grupo, cada comunidad, porque hay cosas que son claras, ¿no? Uno puede percibir el amor, uno puede percibir el servicio, la ayuda, la disposición, la humildad, la paz, y quizá, por ejemplo, los menonitas. Los menonitas es una denominación pacifista que viene del anabautismo, bautismo de adultos en la Reforma Radical del siglo XVI. Y los menonitas tienen sus raíces en el anabautismo y como anabautistas también son pacifistas, pero a esos anabautistas los mataban. Y los mataban los propios protestantes y los católicos. Ahora bien, ¿qué les podemos aprender a los menonitas? Nosotros que no somos menonitas. ¿Nada más comprarles el queso? No. Lo que podemos hacer es disfrutar y aprender y valorar lo que ellos valoran y ven por la cuestión de la paz, ¿no? Son muy organizados, son personas muy... Basta ir a un lugar menonita. Yo tuve la oportunidad de ir a un lugar que se llama Cuauhtémoc, Chihuahua. Ahí están la gran mayoría de los menonitas en México. Y hasta me quedé en un hotel menonita, fui a una pizzería menonita. Es totalmente otra cosa. La pizzería es limpia, es un trato súper amable. El hotel es libre de humo totalmente, es ecológico, es pacífico, no es ruidoso. Entonces, hay cosas que les podemos aprender a los demás. Y como lo decía ahorita Roy, ¿no? Con los vecinos, a veces nuestras iglesias cristianas, a donde se ponen, los primeros que nos detestan son los vecinos. Y debería ser al contrario, tener una actitud ecuménica y hacer un servicio por ellos, ¿no? Y demostrarles que les amamos. Entonces, bueno, pues hasta ahí. Muchas gracias, querido. Mira, aquí dice alguien que se llama Sadoko, por lo menos así tengo el nombre acá. Dice, gracias, hermano Ray, por hasta cierto punto le tenía miedo a la designación del ecumenismo. Me ayudaste a entender el término, que Dios te bendiga. Y qué bueno que efectivamente nos ayuda. Esto hay que seguirlo hablando. Indudablemente hoy es la iniciación de lo que podría convertirse eventualmente en un curso, en una forma en la que podemos seguir hablando de todo este tipo de cosas. De hecho, una vez más, perdón. Quiero decir algo aquí, sí. Si me das chance. Por favor, adelante. El Islam tiene en el Corán, en el Sura 2, 256, que la libertad de religión es un derecho otorgado por Dios. Yo no puedo concebir que a veces eso no lo creamos ni los cristianos. A veces. Y hasta el Corán lo proponga. Aunque en la práctica sabemos que hay grupos extremistas. Esos son los grupos, son las paredes invisibles que obstaculizan el ecumenismo y el diálogo. Bueno, mucho que seguir hablando, mucho que seguir dialogando, y esta comunidad virtual es para esto. Ya para el cierre, Pastor Raimundo, gracias de verdad, de todo corazón. Enviémosle un abrazo virtual a todos aquí, un abrazo virtual sin COVID-19. Gracias a todos. Ya saben, mire, rápidamente nos vamos. Ya saben que este próximo viernes tenemos un conversatorio para hablar acerca de se cerrarán las iglesias después de la pospandemia, con 4 voces desde México, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Por favor, los que quieren ser parte de estas conferencias gratuitas, escriban al correo que está ahí, con mucho amor les vamos a facilitar. ¿Quieres ser parte del curso para la niñez totalmente gratuito? Ahí está la información. Y escuche esto, de hoy en 8,
hemos invitado a una doctora, una profesional en medicina, obviamente, y nos va a hablar acerca de algo que hemos titulado la vacuna apocalíptica. Así, la vacuna apocalíptica, porque ya ustedes saben que ya está lo que yo he llamado terrorismo religioso, que la vacuna, que Bill Gates, que Donald Trump, que el 666, etcétera, etcétera. Hay que escuchar estas voces desde la ciencia, esta vacuna puntualmente, porque ¿saben qué? Pastores y pastoras, gente, a nosotros nos vienen a preguntar, Pastor Tomás, ¿y si me vacunan? Ya Donald Trump va a dominar ya domina muchas cosas, pero bueno, me va a dominar aún más, ¿verdad? Y Bill Gates con el teléfono me va a controlar. Bueno, pareciera ser jocoso esto, pero es lo que está pasando y lo que está circulando. Y ante la ignorancia de elementos de la ciencia, como también de aspectos de orden bíblico-teológico, se aprovechan el montón de vandalismo religioso allá afuera para manipular emociones. Si a usted le interesa todo esto, por favor, ya sabe, de verdad, por favor, escríbanos al correo, mantengámonos en contacto y nos vemos el próximo viernes si le interesa esta charla acerca de las iglesias, y el próximo miércoles también, vacuna apocalíptica 666. Oye, ¿puedo dar Sí. unas últimas palabras? Ya sé que estoy... Mándese, mano. Creo que me estás hablando como chilango, así que... Bueno, mira, solamente quiero decir esto, así como para cerrar. Sí. En tiempos pandémicos y pospandémicos, una cosa es segura. Ya no podemos ser iguales que antes. Un virus nos vino a recordar y a hacer reflexionar sobre nuestra humanidad, sobre nuestra fragilidad, pero también nos ha hecho ver que cuando se vive una experiencia así, lo mejor y más bello es estar unidos, ayudarnos sin importar nuestro credo, raza, país o género. Hoy más que nunca necesitamos adoptar una eclesialidad ecuménica e interreligiosa en el espíritu de Cristo. Urge romper los prejuicios. El mundo lo necesita y nos necesita a todos los creyentes en pro del amor, la vida, la paz, la justicia y la libertad. En una palabra, en pro del reino de Dios. Gracias. Amén. Gracias a usted, querido, por haber dado este tiempo. A todos y todas, gracias. Ya saben, comunidad virtual, estén orando por nuestra iglesia. La próxima semana ya empiezan a llegar los primeros pacientes de COVID-19, abierto para migrantes, nicaragüenses, gente que no tiene recursos para que nadie los cuide. Así es que oren para que Dios nos siga ayudando a todos a engrandecer el nombre de Cristo Jesús. Si alguno tiene algún argumento, si todavía nos queda corre sangre fariseica por nuestras venas, tengamos un encuentro con la cruz de Cristo y con el mensaje y el mensajero de la cruz, y verán que todos nuestros argumentos terminan rendidos ante la autoridad de aquel que se vació a sí mismo por amor de todos y de todas. Nos vemos, por favor, escríbanos y seguimos en contacto, y como decimos los buenos ticos, pura vida a todos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Feliz tarde, feliz tarde. Dios les bendiga, gracias.